llamaste, sin duda me escogiste a mí, mi nombre me llamaste. A ver, iglesia, digan ustedes. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor.
eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Vamos a cantar con toda nuestra voz esta canción. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera termina, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Vamos a decirle así. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Dale fuerte. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Vamos, iglesia. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres. Vamos. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. ¿Por qué no digas esa parte del Espíritu Santo en esta mañana? Levantando tus manos y diciéndole al Rey de Reyes: solo tú eres fiel, solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Aleluya. Oh sí. Sé que tú puedes montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto.
siempre has sido fiel, Señor. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Oh, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Oh, sí. Gracias, Señor Jesús. Siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Dios. Tú siempre has sido fiel. Hay presencia de Rey aquí en este lugar. Hay presencia de Rey de Reyes en este lugar. Tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos te hayas gozado con la alabanza. Y si nos visitas por primera vez, estaremos haciéndote llegar una tarjeta de comunicación para estar en contacto contigo. Y si nos estás mirando en línea y tienes alguna petición, puedes hacérnosla llegar al correo que aparece en pantalla. Siéntete cómodo y disfruta de un buen mensaje. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal hermano y amigo? Te saludo de la Iglesia Hermosa para informarte acerca de nuestra actividad semanal. Todos los martes te invitamos que los acompañes a las 8 de la tarde con el grupo de oración. Los jueves ven y disfruta un precioso servicio y alabanza y palabra de Dios a las 7 de la tarde. Y en domingo en punto a las 11 a.m. no te puedes perder de la palabra de Dios. Recuerda, estamos ubicados en 1250 West Alameda Street, Santa Fe, Nuevo México. Te esperamos. Bendiciones. Hermanos, buenos días. Dios nos bendiga a todos, a los que nos ven en las redes sociales y a nosotros aquí. Hermanos, abramos nuestras Biblias en Proverbios 3, 27 al 29, por favor. La palabra de nuestro Padre dice en esta mañana tan hermosa, así. Y como dice ese canto que acaba de cantar Bani, la fidelidad de nuestro Padre es completa, no es a medias como a veces lo somos nosotros. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No niegues a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiando junto a ti. Qué bonita es la palabra de nuestro Padre Dios, y aquí nos indica, hermanos, claramente, que nunca neguemos la ayuda a nuestros semejantes. No podemos buscar, seleccionar personas, no podemos ser selectivos con nadie. Necesitamos ayudarles, ya sea poquito económicamente, pero es mucho más importante hablar con ellos. A veces viven personas junto a nosotros que son millonarias, pero no conocen nada de la palabra de Dios. Si nosotros le compartimos poquito, a lo mejor les ayudamos mucho. Aquí dice, si tenemos, nunca decirle, ven el día de mañana cuando podemos hacerlo ya. A veces, todo el tiempo, buscamos personas que tengan mucho para encontrar un beneficio de ellas. Pero hermanos, es lo contrario. Con el corazón bueno hay que ayudar a quien sea en el mundo para poder estar bien con nuestro Padre Dios, porque Él así nos lo está indicando. Hermanos, vamos a orar a nuestro Padre. Padre Santo, ayúdanos a perseverar en tu palabra, Señor.
Ayúdanos a que se nos queden tus enseñanzas en nuestra mente, Señor, para poder desparramarlas por todo el mundo, empezando con nuestra casa primeramente, Señor. Gracias por ponernos un corazón. Gracias por quitarnos el de piedra, Señor, y darnos uno de carne para sentir y para poderte darte la honra y la gloria siempre a ti, poderoso Dios, porque tu fidelidad es completa con nosotros. Ojalá que siempre seamos así nosotros y tenemos confianza que tú nos ayudarás, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Y vamos a darle a nuestro Padre Dios lo que es de él, hermanos, en esta mañana tan hermosa. Vamos a gozarnos. Ofrendar en línea es fácil. Lo puedes hacer por medio de nuestra cuenta de PayPal usando nuestro correo electrónico iglesiahermosa@santafe@gmail.com. Y también lo puedes hacer depositando a la cuenta bancaria Wells Fargo con el número 1535181935. Gracias por tu aportación para que este ministerio siga funcionando. Que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Le damos la bienvenida a las visitas. Gracias por estar aquí. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y le doy gracias a Dios por confiarme la palabra de esta mañana. Les pido que me acompañen haciendo una oración. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tu voluntad está sobre tus hijos. Señor, tú eres precioso y eres tan bueno que nos has bendecido con la salvación tan grande, con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por ayudarnos en el caminar con Cristo. Gracias, Señor, por darnos sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Esta mañana disponemos nuestro corazón para que tú, Señor, nos hables. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento y que podamos discernir, entender y aprovechar al máximo esta palabra que tú traes para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, continuando con el tema del jueves, para los que no estuvieron aquí, el hermano Rubén nos compartió un tema acerca de las sectas, que es muy importante para todos los hermanos en Cristo, que conozcamos porque necesitamos estar preparados, porque en nuestro tiempo y en todos los tiempos se han levantado falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y Dios nos hace responsables a nosotros, nos pide que tengamos cuidado de esas doctrinas. Entonces, haciendo conciencia de eso, esos temas se predican también aquí en la iglesia. Y como quisiéramos que el pastor fuera el que nos diera más estos temas, ¿verdad? Ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero hoy, ¿cuántos extrañaron al pastor? ¿Verdad? Mucho, mucho lo extrañamos. Y le damos gracias a Dios porque ya están de regreso, para los que no sabían que andaba de vacaciones. Gracias a Dios también es necesario que reciba un tiempo con su familia, un tiempo de descanso para seguir adelante. Entonces, continuando con las sectas, porque es un tema muy extenso que no se puede abarcar en una sola tarde, en un solo tema, en una hora, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito de seguimiento, aunque no se va a abarcar todo, pero nos vamos a enfocar en una de las sectas que la Biblia habla, porque todo tiene que ser respaldado con la Biblia. Entonces, es mejor irnos a la secta, a una de las sectas que más nos menciona la Biblia. Y vamos a ver que era la secta de los fariseos. ¿Y cómo sabemos que era una secta? Porque la Biblia lo dice, ahí en Hechos 26, del 4 al 5, y acompáñenme leyendo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahí nos muestra claramente el libro de Hechos que Pablo mismo, él dice que él era fariseo, porque el que está hablando aquí en esta parte de la Biblia es el apóstol Pablo testificando ante el rey Agripa, porque sus hermanos, los judíos, personas, compatriotas,
lo estaban llevando a juicio y él estaba presentando defensa contra ese rey. Entonces le está diciendo al rey, describiéndole quién era él. Le dijo, yo era un fariseo de la más rigurosa secta de nuestra religión. Así era yo. Así era, dice el apóstol Pablo, mi vida. Entonces, allí está una secta claramente mencionada en la Biblia. La secta de los fariseos. Ahora él está siendo perseguido cuando él antes era el perseguidor. Pero vamos a ver para entender cómo fue que llegaron los fariseos a ser una secta. ¿Sería que desde su principio, desde su origen eran una secta o fueron avanzando hasta llegar a ser una secta? Y aquí es donde a los que no les gusta la historia se pueden empezar a dormir. Les damos permiso, porque tenemos que ir al origen de las cosas. Es importante que nosotros tengamos conocimiento de la historia para poder discernir la palabra de Dios. Hemos estado estudiando sobre la interpretación bíblica en la escuela dominical y ahí nos damos cuenta de qué importante es que el pueblo de Dios adquiera conocimiento de la Biblia. Entonces para esto usamos la palabra hoy. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿De dónde salieron? ¿Por qué aparecen tantas veces en el Nuevo Testamento? Aproximadamente unas 85 veces se menciona la palabra fariseo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde salieron? Y en la Biblia vemos que como el pueblo fue llevado a diferentes partes por causa de su pecado, cuando fueron llevados en la deportación hacia Babilonia, allí ellos perdieron un poco de su libertad religiosa que tenían hasta ese tiempo, al celebrar ellos su culto como lo tenían, sacrificando los animales para el perdón de sus pecados, allá les fue impedido hacerlo de esa misma manera. Entonces ellos buscaron la forma de aferrarse a las leyes de Dios, de aferrarse a lo que ellos conocían como la ley, guardándola para poderla conservar, porque sabían que a través de las generaciones ellos tenían que transmitir lo que Dios ya les había dado, que eran conocido como la ley. Entonces ellos aferrándose a eso, allí continuaron celebrando sus reuniones, sus asambleas en Babilonia. Ustedes lo pueden ir comprobando cuando lean el libro de Esther, cuando lean el libro de Esdras, el libro de Nehemías, ustedes pueden saber algo de la historia de lo que les estoy contando. También en el libro de Daniel ustedes se van a dar cuenta que ellos fueron muy oprimidos bajo el imperio de Grecia. Cuando Alejandro Magno se levantó y conquistó todo el mundo conocido hasta ese entonces, después de que él murió fue separado, dividido en 4 partes. Y una de las 4 partes estaba sobre el territorio que ocupan los israelitas ahora. Entonces ellos tenían control de ellos, tenían toda la autoridad sobre ellos. Los sacerdotes queriendo congeniar con ellos para no ser eliminados, muchas veces se dejaron a llevar por la influencia griega. La influencia griega fue tan grande que todos terminaron hablando el idioma. Y luego los sacerdotes tenían que congeniar con los griegos para poder mantener su posición. Porque si no fuera así, ellos terminaban muriendo. Como pasó, de acuerdo a la historia, cuando uno de los generales, una de las divisiones de Grecia que les menciono, fue que hizo algo que a los judíos no les gustó y que fue algo muy grave, que lo menciona en el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 20, donde dice que ese príncipe se levantó contra el pueblo de Dios y hizo algo que para ellos era lo peor, era sacrificar un animal inmundo, ¿verdad?, en el altar. De ahí se levantó una revuelta y los fariseos o las sectas que en ese tiempo estaban, que no eran sectas, eran más bien como grupos religiosos y políticos, se levantaron en contra para luchar porque no querían que se les fuera quitada la ley de Dios, porque ellos sabían la importancia de ella, la querían mantener. Se levantaron y pelearon, y así fue que la influencia de los griegos fue llegando a sus vidas tanto hasta que se empezaron a corromper. Pero en un principio ellos eran celosos de la ley, por eso la mantuvieron hasta nuestros días. Y si no hubiera sido por ese celo, no tuviéramos la palabra de Dios como la tenemos ahora. Entonces ven que sí es importante la historia. Bueno, de ahí salen los fariseos, pero para el tiempo en que Jesús
viene a la tierra y está allí delante de ellos, ya tenían muchas cosas agregadas. Las tradiciones de los ancianos para ellos empezaron a ser más importantes que la misma ley de Dios, y eso es lo que Jesús les reprocha muchas veces. Miren, vamos a estar viendo un poco de la vida de Pablo para que vean cómo él mismo describe lo que él creía ser correcto. Él pensaba que estaba en lo correcto al guardar la ley como la guardaba. Le dice al rey Agripa: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, siendo fariseo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Pablo era un fariseo, era de los más estrictos, de los más rigurosos, el cual, según él, en el nombre de Dios, perseguía a los hermanos en Cristo y les daba muerte. Lo que quiero que veamos esta mañana, hermanos, es cómo esa tendencia farisea ha continuado, porque el apóstol Pablo llegó a ser salvo. Dios lo liberó de todas esas cosas, pero la tendencia farisea todavía está ahora en medio de nuestras iglesias. Aunque nosotros nos decimos que no somos sectarios, que no somos sectas, pero hay una tendencia farisea individual. Hay cosas que debemos dejar ir. Aquí en Lucas 18, del versículo 9 en adelante, nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Quién la dijo? Jesús. Jesús está hablando. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Quién era este? Era un fariseo. Un fariseo, el cual, dice, confiaban en sí mismos como justos, de la manera como les digo que confiaba el apóstol Pablo. Él decía: yo creía que estaba haciendo lo correcto cuando yo perseguía a los hermanos en Cristo, a los primeros discípulos. Él pensaba que estaba en lo correcto. Este fariseo, de acuerdo a la parábola que está mencionando Jesús aquí, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, ellos se sentían que eran justos. Y ahora en nuestros días, por eso les digo que esa tendencia de fariseísmo todavía está entre nosotros. ¿Cuántos de los hermanos confían en ellos mismos como justos? Pero el que ve los corazones sabe que en realidad no están llevando la justicia y la misericordia como Dios la pidió. Porque justificándose a sí mismos, dicen: no soy como los demás. El único digno de decir si somos o no somos como los demás es Dios, ¿verdad? No nosotros mismos. Entonces, continúa diciendo aquí en la parábola: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La tendencia farisea sigue aquí. Seguimos teniendo orgullo los hermanos, seguimos creyéndonos mejores que los demás, y es importante que entendamos esto. Debemos de veras dejarle a Dios todo, porque Él es el único que le toca decir quién es justo y quién no es justo. Debemos dejar a un lado el espíritu del fariseísmo, esa tendencia. Y les voy a mencionar algunas citas del Nuevo Testamento, donde se refiere a cómo era esa actitud farisea, porque debemos identificar si nosotros tenemos o estamos llevando en nuestras prácticas alguna de estas tendencias. Mateo 15, del 1 en adelante, también vemos cómo eran, que cuestionaban todo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiéndoles Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Ven? Según ellos eran celosos de la ley, pero aquí están invalidando la ley por llevar a cabo sus propios intereses, su propio pensamiento, que ya estaba muy mezclado con la influencia griega. Ahorita conozco, y a lo mejor usted también le viene a la mente, muchas personas que están siendo influenciadas por una cultura que es totalmente liberal, que es desvergonzada y despreocupada. Y según ellos dicen que aman a Dios y aman su palabra, pero ponen por encima de la palabra sus propias ideas y dicen, no, yo creo que las cosas no son así como están en la Biblia, son de esta manera, para justificar su propia conducta y sus prácticas pecaminosas. Lo mismo hicieron los fariseos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los fariseos de ese tiempo y la tendencia farisea hoy que se encuentra en las iglesias? Allí Jesús les dice duramente, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, yo soy cristiano, sí. Y dice, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Como cuáles doctrinas pudiéramos ver en estos tiempos? Muchas de las que mencionó el hermano Rubén el jueves pasado. Muchas cosas superficiales. Para muchos hermanos está prohibido que una mujer se suba al altar, hermanos, para traer una enseñanza a la iglesia. Ya eso para ellos es totalmente reprobable. ¿Ves? Porque ellos quieren tener sus propias ideas, llevar a cabo sus cosas. En la palabra hay cosas que no fueron prohibidas, pero ellos dicen, no está bien. No está bien que la mujer predique, no está bien que la mujer use pantalones. No está bien. Cuando, ¿qué dice la palabra de Dios? Hipócritas, de labios me honran, pero en su corazón están lejos de mí. ¿Por qué? Porque aquí en público dicen todas esas ideas, todos sus pensamientos, pero allá en lo oculto hacen cosas horribles que a Dios no le agradan. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que una mujer se ponga pantalones en la iglesia o que aquel hombre que dice que es muy cristiano esté viviendo en adulterio, esté pecando, haciendo cosas que no debe hacer, apartándose de Dios y pisoteando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, dejando de darle importancia a las cosas de Dios? Y vemos otras cosas, que esta parte que les acabo de leer, donde Dios les dice hipócritas, Jesús les dice hipócritas. Aquí le dicen, entonces acercando a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mucha gente de hoy que tiene la tendencia farisea se ofende con la Biblia. Sí, se ofenden con la palabra. No soportan que les diga, eso que hizo es pecado. Eso que está haciendo está llevándolo por un camino malo. No está bien lo que está haciendo, se ofenden, ¿verdad? Como ha dicho el pastor, porque le dicen, ¿y usted qué? ¿Usted también? ¿Verdad? Se defienden, se justifican. Sí, yo hago esto, pero usted... ¿Por qué no nada más reconocemos, sí estoy mal, Señor, perdóname, sé propicio a mí, pecador? Qué lejos estamos, de veras. Pero no es por obras, hermanos. Solamente si tuviéramos un corazón dispuesto y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que no sé nada, reconozco que te necesito, con eso ya tendríamos para empezar, como el publicano, el que fue justificado antes que el fariseo, ¿verdad? Entonces ellos se ofendían, y ¿cuántos se ofenden ahora? Hay iglesias donde no se predica ya del pecado, donde no se menciona la palabra arrepentimiento, y hay muchas donde todavía se menciona, pero están vacías, porque no es divertido un servicio así donde se le dice a la gente que está en pecado. Es más divertido ir allá al estadio donde alguien está predicando de puras fábulas y dejaron la Biblia a un lado. El espíritu fariseísmo sigue aquí y es una secta. Entonces por eso es importante
que podamos decirle al Señor, escudriña mi corazón, ayúdame a salir de esa tendencia farisea. Aquí en Mateo 23:13 Jesús les dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuántas iglesias están haciendo eso? ¿Ven? Entonces, que nuestra iglesia no sea grande en número no quiere decir que estemos mal. Tampoco les estoy diciendo que una iglesia, que una mega iglesia esté mal. Si la palabra de Dios está siendo predicada allí, van por buen camino. Pero cuando ya han dejado la palabra a un lado, cuando ya solamente se predican cosas para animarlos, para estimularlos, que sea algo divertido, para que los haga reír, entonces ahí está el problema. Porque no entran ellos, ni dejan a entrar a los que están entrando, o a los que tratan de entrar. Y nosotros mismos también a veces en lo individual hacemos cosas de este tipo, porque nosotros ni nos entregamos completamente a Dios, ni dejamos que los otros que nos están viendo, a los cuales estamos influenciando, como decía el pastor Ricardo la semana pasada, que nuestra influencia es muy importante. Estamos influenciándolos mal de tal manera que ellos nos imitan y no los dejamos entrar, porque ni nosotros estamos entrando, porque no hemos entregado totalmente nuestra vida al Señor. Entonces, Jesús les dice aquí una cosa muy importante. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los apóstoles o los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay que guardarnos, hay que tener en cuenta estas palabras de Jesús. Cuidado, cuidado dónde nos metemos, cuidado las cosas que escuchamos. ¿Quién es la persona que lo está influenciando a usted? Muchos dicen, no, a mí me gusta, ya no voy a la iglesia, prefiero quedarme en la casa y ver los sermones de tal o cual hermano. Esos sermones serán los que Dios quiere que usted escuche, porque muchas veces están basados en cosas que no están en la Biblia y puras cosas emocionales que en lugar de llevarnos a ser hijos obedientes de Dios, nos llevan a ser personas con una tendencia farisea y criticamos a los demás. ¿Por qué en su iglesia nomás se cantan 5 alabanzas? Dicen, son muy poco espirituales. Acá con nosotros cantamos 2 horas de alabanza, ¿verdad? Y empezamos a ver que ellos comparan. No, yo no voy a esa iglesia porque ahí no tienen al Espíritu Santo. ¿Quién le ha dicho a usted que uno tiene o no tiene al Espíritu Santo? Si por los frutos se conoce, ¿verdad? El fruto del Espíritu está en las personas cuando se nos nota, hermanos. Si estamos siendo mala influencia para los demás, ¿dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde está ese amor, ese gozo, esa paz? Todas las características del fruto del Espíritu Santo. Jesús les previene sobre eso. Tengan cuidado de esas doctrinas, porque son erróneas. Y para continuar con lo del apóstol Pablo, porque estamos viendo que él fue uno de los fariseos más conocidos de ese tiempo, o de los que está mencionando la Biblia por nombre, pero también hubo otros, por ejemplo, Nicodemo. ¿Sabía usted que fue un fariseo? ¿Sabía también usted que Gamaliel fue un fariseo? Eran personas importantes, eran personas en la sociedad, ellos eran comerciantes principalmente, eran personas que les gustaba juntarse para leer la ley de Dios, para estudiar de la Biblia juntos, pero no lo hacían con el corazón correcto, no lo hacían para transmitirle al pueblo lo que verdaderamente Dios quería, que era el amor, la justicia y la misericordia, sino que se juntaban para hacer complot contra Jesús y contra los discípulos del Señor. ¿Cuántas veces llegaron al Señor y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no hacen así como nosotros? Y Jesús les responde claramente y los expone diciéndoles, ustedes están mal del corazón. Porque no es tan importante estarse lavando las manos, haciendo rituales, haciendo cosas superficiales, cuando lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Lo que nosotros hablamos, lo que transmitimos a los que nos rodean. Y el apóstol Pablo era uno de ellos, por lo cual Jesús tuvo que intervenir
como intervino también con nosotros. Aquí le dice, en el mismo capítulo 26, donde iniciamos leyendo, versículo 11 en adelante, dice el apóstol Pablo, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Los mismos sacerdotes estaban enviando al apóstol Pablo a destruir la obra de Cristo. Ahora aquí muchos pastores y también sacerdotes se levantan en contra de la verdadera obra de Dios, del verdadero crecimiento en Cristo. De aquellos que predican para arrepentimiento y perdón de pecados, ellos se levantan en contra todavía. Allí lo vemos y sigue ese espíritu. Cuando a mediodía dice el apóstol Pablo, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguaje hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, diciendo, dura cosa te es dar, oponerte a Cristo, oponerte a la obra de Dios. Porque Dios se manifestó en la tierra para perdón y para arrepentimiento y para que tuviéramos la vida eterna. Y ellos se estaban oponiendo, enviando los mismos sacerdotes al apóstol Pablo, que era un fariseo. Dura cosa te es dar. Entonces, cuando nosotros nos oponemos a la obra de Dios, cuando empezamos a ver que un hermano de verdad se está metiendo, le dicen, no te claves tanto. Así me decía a mí una hermana hace como 20 años. Cuando ya empezaban a hacer la oración y a veces hacían llamados al altar, me decía, vámonos. Y yo le decía, no, es que yo sí quiero ir. Me decía, no, vámonos. Y luego después le preguntaba yo, ¿por qué? ¿Por qué no nos quedamos? Dice, no, porque después se meten mucho y luego te quieren poner a trabajar y te quieren poner... No te dejan, tú quieres, hay personas que de veras de todo corazón quieren entregar su vida a Cristo, quieren aún ser pastores, quieren ser maestros, pero otros les estorban, les dicen, ay, ¿a poco sí ya muy cristiano? ¿A poco sí ya muy santo? Ya después de que andabas allá de borracho y de maldiciente, ahora te crees mucho y crees que Dios te va a usar. Les estorbamos, así estaban ellos estorbando, y hay de nosotros si le estorbamos. Dura cosa es ir contra la obra de Dios. Dijo el apóstol Pablo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A quien tú persigues, contra el que te estás oponiendo. Pero levántate, o sea, Él le da una oportunidad, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Grande obra le esperaba al apóstol Pablo después de que tuvo ese encuentro con el Señor. Y no hay aquí alguien que sea poco para servir. Aquí todos podemos servirle a Dios, aquí todos tenemos ese llamado de llegar al conocimiento de Dios y que Dios nos perfeccione para que seamos sus siervos, sus ministros, sus maestros. Aquí estaba Dios levantando al apóstol Pablo para que le sirviera. Y a veces nosotros menospreciamos el encuentro que tenemos con Cristo. Pensamos, no, yo no sé hacer otra cosa, yo nomás voy a ir a la iglesia, ya con eso cumplo. No tengamos esa tendencia farisea, hermanos. Dios nos llamó a todos, no se menosprecie, todos tenemos capacidades. Muchos de los jóvenes pueden ser maestros de los niños, de escuela dominical, pueden hacer tantas cosas. Para contrarrestar un poco la influencia del libertinaje que hay en nuestra sociedad. Aquí le dice Cristo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Allí está claramente el mensaje del Evangelio. Es para arrepentimiento y perdón que Dios nos levantó. Nos perdona y nos levanta a nosotros y luego nos envía para que nosotros hagamos lo mismo. Quizá no en la misma
proporción que el apóstol Pablo, pero lo podemos hacer a nivel de nuestra capacidad y los dones que Dios nos ha dado con nuestra familia primeramente y luego con nuestros vecinos, con nuestros conocidos. Por lo cual, dice Pablo para terminar, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí Pablo, ya pasados los años, después de haber tenido ese encuentro donde Dios lo restaura para salvación, él es aprisionado por sus propios compatriotas, por los sacerdotes y fariseos, y es llevado a juicio porque lo querían matar. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Simplemente estoy predicando la palabra, lo que Dios me dijo que predicara. Nada fuera de la Biblia, solamente lo que la palabra dice. Y allí estaba defendiéndose en contra de ellos. Dios lo había guardado hasta ahí por la misericordia de Dios y por la obra tan grande que Dios había destinado para que el apóstol Pablo llevara a cabo. Entonces Dios va a terminar la obra con nosotros si verdaderamente nosotros nos disponemos y le entregamos a Dios nuestro corazón. Allí, pasados los años, ¿cuántas veces también nosotros hemos pasado ya por años en la iglesia, por años en el cristianismo? Y todavía a veces nuestra familia se sigue oponiendo, nos siguen criticando. Los pastores son ellos los que predican la palabra de Dios verdaderamente, son muy perseguidos por otros pastores, porque no están en el mismo espíritu de Dios, ellos están bajo sus propios intereses. Allí Pablo se está defendiendo y diciendo, ellos me trajeron aquí, me quieren matar porque he predicado el evangelio, cumplí con lo que el Cristo me había enviado, dice. Persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, ya estoy en el camino, ya estoy cumpliendo con lo que Dios me encomendó hacer. Y hasta ese punto llegó donde los otros fariseos, los sacerdotes lo querían matar. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hasta ahí lo llevó Dios, como le dijo. Cristo le dijo, es necesario que tú prediques ante reyes, y ahí estaba él, ante un rey, predicándole también a él, anunciándole la luz para salvación. Eso es el llamado que tenemos nosotros. Saliendo de esa tendencia farisea, para podernos poner al servicio de Dios y que Dios lleve a cabo su obra de salvación para los demás, no para nosotros mismos, no para que me vean como los fariseos, que les encantaba ser vistos de los demás. No, hermanos, hay que hacerlo para que Dios obre y salve a mucha gente. Esa es nuestra misión, hermano. Pero si no nos gusta eso, entonces estamos equivocados. Sí, no quiero ofender a nadie, pero si no es eso lo que estamos llamados a hacer, entonces en vano es que estemos en la iglesia. Debemos entender para qué fuimos llamados, para llevar y anunciar el evangelio al pueblo que está en la oscuridad, para ser la luz del mundo. Entonces, hermanos, como conclusión, debido a su sacrificio de Cristo, podemos enfrentar nuestro pecado y llevarlo a la cruz, en lugar de tratar de alguna manera de ser lo suficientemente buenos para Dios. Solo en la cruz podemos ver la gracia que cubre todos nuestros pecados y vencer la tendencia constante hacia el fariseísmo en nuestros corazones. No seamos parte de eso. Cristo ya nos está diciendo, cuídense de la doctrina de los fariseos. No sean parte de ese movimiento cristiano. Ustedes son diferentes, están llamados para ser luz del mundo, para dejar a un lado las cosas de esta vida y para dedicar nuestra vida al Señor, que Él nos santifique, nos perfeccione para ser sus ministros, porque hay mucha gente que está equivocada, hay mucha gente que está en las sectas y hay muchos cristianos que tienen en su vida, en su corazón, una tendencia farisea. Yo los invito esta mañana, que se pongan de pie y le digan al Señor, Señor, si has visto en mí esa tendencia, póngase de pie. Si has visto en mí que yo he tenido
esa tendencia farisea hasta ahora, porque he querido con obras, a través de obras, impresionar a los demás, para que vean que sí, estoy en el camino de Dios, que estoy en lo correcto, pero si tú ves que no es así, si no hay justicia en mí, si no hay amor en mí por las almas, si no hay misericordia en mí, que yo pueda enseñarle al mundo, Señor, por favor, cámbiame. Cámbiame, Señor. Pídale al Señor que nos ayude. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos que tú intervengas en nuestro corazón. Señor, si hay alguien aquí en este momento que no haya tenido un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que muevas de alguna manera su vida, las cosas, todo su ser lo conmuevas para que llegue a ese conocimiento, para que llegue a ese encuentro, para que todos aquí seamos salvos y seamos partícipes, Señor, de las cosas de tu reino, del ser testimonio, del ser testigos, de ser luz para los que están perdiéndose, porque vemos que hay mucha gente a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros vecinos, personas en nuestro trabajo, en la escuela, que ni siquiera tienen el conocimiento de que tú viniste al mundo para salvación, para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, danos la sabiduría, las palabras y danos el valor de ser tus siervos, de ser tus discípulos, de servirte, no con un espíritu fariseo, sino verdaderamente como discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que este mensaje lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.